Para terminar la clase anterior que no la finalizamos. Aquí avanzamos rápido y después viene la disertación de mi hermano José. Y aquí estamos. Yeah. Con respecto al misterio de la unión hipostática, la anterior tiene que ser. Habíamos quedado ahí de si Cristo pudo haber o no pecado. Hay distintas clases de unión. Una de esta unión es la accidental, que consiste en mera agregación de su masa, ya sea por yuxtaposición, como en un montón de piedras, o por la aleación molecular, como ocurre con los metales, o con el agua y el vino. Hay otro tipo de unión, que es la unión esencial, cuando de la unión de las dos naturalezas resulta una tercera. Esta es la unión que existe entre el cuerpo y el alma, o entre el oxígeno, el hidrógeno y el agua. Dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno, al unirse forman el agua. Esa es la unión o sustancia esencial. Pero también está la unión hipostática. Y esa es la unión de la naturaleza de Cristo. Se le conoce como la unión hipostática. Cuando dos naturalezas completas en sí mismas se unen directamente a la persona. Este tipo de unión es completamente misteriosa, pues no se da entre los seres creados. Consiste en una naturaleza humana completa en sí misma, pero carente de propia personalidad. Es unidad directamente a la persona del verbo divino, del verbo, ya subsistente desde toda la eternidad y en su naturaleza divina. Estoy citando acá a Francisco La Cueva, en uno de tantos libros que él tiene que se llama Curso Práctico Teológico Bíblico de Francisco La Cueva también. La naturaleza humana de Cristo no quiere decir que es impersonal, sino que tiene una personalidad, dice Francisco La Cueva, no es impersonal. Más bien, dice él, es impersonal. Es decir, la naturaleza humana está en la persona del Logos. Es el Logos, el Dios eterno, el que ha asumido la naturaleza humana completa. Por eso no es impersonal. La naturaleza humana es impersonal. Está en la persona y radica en el verbo. Es decir, la personalidad infinita del Hijo de Dios, con su infinito poder de subsistir, extiende a la naturaleza humana la subsistencia divina, de tal forma que subsista así como naturaleza humana completa en el orden del ser, así como completa en el orden del existir. Así lo explica Francisco La Cueva, esta unión hipostática. No es impersonal, sino impersonal. Me gustó la explicación que da Francisco La Cueva a este misterio de la unión hipostática. Consecuencia importante de esta doctrina: solo Cristo asumió la encarnación. En Cristo existen dos voluntades en una sola persona. En la unión hipostática, solo la persona de Cristo, la segunda persona de la deidad, se encarnó. La dos naturalezas en una persona lo declaró el Concilio de Calcedón en el año 451. Dos voluntades y dos modos de obrar se sancionó en el Concilio Tercero de Constantinopla en el año 681. En el Concilio de Constantinopla aclaró que la voluntad humana sigue, no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente y divina voluntad. Bien, hemos finalizado esa parte de las dos naturalezas de Jesús de Nazaret. Un breve repaso. Rápidamente, hermanos, pueden activar sus micrófonos. Explique la importancia del nacimiento virginal de Cristo, porque era muy importante que Cristo naciera sin la intervención de varón. Porque esto es una señal, perfecto. Enseña también enseña que Cristo es Dios. Enseña que Cristo es Dios, es prueba también de que no tenía pecado, porque no hay concepción humana. no hereda la naturaleza pecaminosa, muy bien, y es prueba de la No humanidad de hay, Cristo.
La impecabilidad. Y Cristo es impecable. Perfecto. Muy bien. Argumente, por favor, acerca de la humanidad de Jesucristo. Muestra evidencia bíblica de que Cristo es un ser humano. Nació Se de una sintió mujer, cansado. Se cansó, muy bien. nació de una mujer, Dur- Nació de una mujer, perfecto. durmió, Durmió, perfecto. Estuvo cansado. sufrió, Tuvo hambre, Dice, creció y se desarrolló como un hombre, crecía, se Perfecto. fortalecía. como todos los seres humanos, muy bien. Creció y se desarrolló como todos. Aprendió como todos los oficios, a hablar, a escribir, a leer, como todos los seres humanos. Qué lindo. Tuvo hambre, Tuvo hambre también, sed. Excelente. Un 100% un ser humano, entonces. anduvo reparando barcas con el papá. Puede ser igualmente, muy bien. ¿Por qué el verbo se encarnó? Uno de ellos fue para revelar al Padre y también para ser nuestro Sustituto, representante. representante o nuestro sumo sacerdote también. Y también Él se encarnó para poder dar los pecados. quitar el pecado. Excelente. Y también deshacer las obras. Del diablo. Del Muy bien, diablo. deshacer las obras del diablo, quitarle la llave al que tiene el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo y Satanás. Y también ponernos un ejemplo ¿de qué? De una vida santa. De una vida santa, el modelo entonces para nosotros, preparar una El hombre iglesia perfecto. también para No. preparar una iglesia para que cuando Él venga, Esté se con él. vaya con Él en su segunda venida. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué era imposible que Jesús pecara? Porque estaba la parte divina de Dios en una sola persona, en el hombre. Muy bien. Esa parte divina impedía que la parte humana pecara. Perfecto. Aquí, cuando hablamos acerca de la unión hipostática, ¿qué es lo que queremos expresar con esta doctrina? ¿Qué queremos decir? Que dos naturalezas se unen directamente en una misma persona. Muy bien. Eso a grandes rasgos. ¿Eh? Dos naturalezas se unen en una misma persona. Es una sola persona, no dos personas. Y completas. Alma humano, espíritu humano, cuerpo humano, conciencia humana, voluntad humana también, que se suma a las características divinas. O la divina se le suma a la naturaleza humana. Eso es. Esa es la unión, famosa unión hipostática. Vamos a escuchar inmediatamente a nuestro hermano José Asman, entonces, en su disertación. Adelante, hermano José. Bien, buenas noches. A mí me tocó la primera herejía sobre la persona de Jesucristo de Francisco La Cueva, del capítulo 36, o sea, de la página 36 a la 48 del libro Curso de Formación Teológica Evangélica. El autor aquí empieza declarando, diciendo que desde el primer siglo ya se popularizaron diversas herejías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los exponentes, se puede decir, los primeros exponentes o los principales exponentes de esta herejía, aquí le da muestra a varios individuos. Por ejemplo, los primeros son los ebionistas. Los ebionistas, que venía de la palabra griega ebión, ya, ahora sí, disculpen la interrupción. Y estos personajes fueron
fueron judíos herejes de los últimos de los últimos tiempos del siglo I y los principios del siglo II, debido a su deseo de mantener a toda costa el monoteísmo del Antiguo Testamento. Porque los judíos decían, ellos creían en un solo Dios, como lo decía allí en Deuteronomio 6:4, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos decían que Jesús era un mero hombre, pero muy observante de la ley. Y fue capacitado como Mesías cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Esa era una de las herejías que impulsaron ellos. También podemos ver y a todo esto que decía el apóstol Juan escribió en primera de Juan 5:6 que Jesucristo era el Hijo de Dios. Como segundo, eso era una de las ideas que tenían los ebionistas, que Jesús, por ser hombre, no fue capacitado para ser el Mesías cuando Juan lo bautizó. Después vienen los cerintos, segundo grupo de herejes que vivieron en la segunda mitad del siglo II. Ellos decían que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, al menos como padre legal, mientras que el Cristo era un espíritu superior solamente. Un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió también cuando Juan lo bautizó y lo dejó antes de que fuera crucificado. Esa era otra de las herejías que andaban en el siglo II exponiéndola al pueblo para que lo que hacían esta herejía era separar al pueblo de sus creencias, de su creencia cristiana. La secta de Cerinto pertenecía era una secta pagana no cristiana de los gnósticos, para entender el fondo filosófico del gnosticismo en todo este tema y al mismo tiempo para entender todo el fondo doctrinal de la primera epístola del apóstol Juan en su respuesta a las pretensiones gnósticas. Por eso debemos de conocer el resumen, las bases del gnosticismo para poder entender bien la herejía de Cerinto. Como tercero estaban los docetas, otro grupo de herejes, y la palabra doceta proviene del verbo griego dokeo, que significa parecer. Los docetas aparecieron ya en el primer siglo de la era cristiana y pertenecían a una rama del gnosticismo y negaban la realidad terrenal del cuerpo humano. Ellos decían que la carne era mala y el espíritu era bueno. Que el ser humano, el espíritu era algo etéreo, que no fue concebido en el vientre de la Virgen María, sino formado en el cielo y expedido como por un canal a través del útero de María. También hay textos que son contradictorios a esto, lo que decían los docetas. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14, que dice, lo vamos a leer, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fuera otro grupo. Después viene otro grupo también
con otra herejía, tenían una falsa inteligencia de la kenosis o vaciamiento que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 2:7, y una malsana interpretación del verbo influyeron en las herejías cristológicas de los primeros siglos, especialmente en una rama del monofisismo. Y estos hombres que impusieron esta herejía fueron teólogos del siglo pasado, como Hosman, Herbert en Alemania, Becker en América del Norte. Propusieron una nueva forma de la herejía del anonadamiento ontológico del Hijo de Dios, pretendiendo que al encarnarse el Verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su poder divino. Pero para esta herejía también hubo una controversia, o sea, una ¿cómo se puede llamar? Se me perdió la palabra. Bueno, el apóstol Juan también ahí en su capítulo que leíamos en 1:14, él defendía la doctrina, fue una defensa que hizo, que el Hijo de Jesús fue, que el Verbo fue encarnado, o Dios fue manifestado en carne, como dice el apóstol en 1 Timoteo 3:16, para denegar esta herejía. Esta herejía incurría en un error típicamente monofisista. Por una parte va contra la inmutabilidad de Dios, que no puede cambiar ni contraerse en su esencia. Por otra parte, las Escrituras nos ofrecen evidencia suficiente de la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo. Por ahora nos basta como citar Hebreos 2:16. Lo vamos a leer para que entendamos bien. Hebreos 2:16 nos dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, la descendencia de Jesucristo, como ahí está hablando que la descendencia de Abraham, a la parte humana de Dios, a la parte humana de Jesucristo. La controversia en la cristología dice: las herejías sobre la persona de Jesucristo pueden significarse en tres grandes grupos, o sea, agruparse. El primer grupo, las que se aferran a la realidad de las naturalezas de Cristo, los ebionitas, los serintos, los docetas. Segundo, las que afectan a la integridad de dichas naturalezas, arrianos, apolinaristas. Ese es la segunda, el grupo de las herejías contra la divinidad de Jesús, la divinidad de Dios se hizo humano, que ellos decían que por ser humano no podía ser divino. Y en el tercer grupo, las que afectan a la unión personal de las dos naturalezas, lo que estábamos viendo en la unión de la la unión hipostática, que las dos naturalezas se unían en una sola. Y en esos tres grupos podemos encontrar las herejías que habían en esos años. Después tenemos también el escritor abarca el monarquianismo, resumiendo lo que ya hemos dicho en otra parte. El monarquianismo, como herejía trinitaria, sostuvo que Dios hay en una sola persona, con tres modos de expresiones, que una persona, las tres expresiones divinas se agrupaban en un solo ser.
También está el arrianismo, lo que decía Arrio. Todos hemos escuchado lo que se ha dicho de Arrio, y también hemos hablado del arrianismo en otro lugar, pero vamos a resumir lo que tenemos la respuesta en el terreno cristológico, recordando que Arrio, presbítero de Alejandría en el año 313, comenzó a difundir sus errores en el 318, siendo condenado en el 325 en el Concilio de Nicea. Por una parte, que sostenía que el Verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre, sino el primero y más noble de los seres creados por medio de él. Eso podemos argumentar en lo que decía Arrio. También estaban como herejes, estaban como doctrina herejes, estaban los apolonialistas, apolinarismo. Apolinar de la Odisea, que vivió en el 310 al 319, hijo de Apolinar de Alejandría, fue obispo en la ciudad natal y defendió contra los arrianos la divinidad de Jesucristo. Él defendió la divinidad de Jesucristo contra los dichos de Arrio, pero apoyándose en la tricotomía platónica, negó que la naturaleza humana de Jesucristo poseyera espíritu propio, provisto de razón, deliberándose de la voluntad de la voluntad libre. Él también ahí tuvo un error, el hombre también pensaba que Jesús no tenía divinidad, naturaleza propia, y que dos voluntades no podían coexistir en una sola persona, que si Cristo hubiese poseído un espíritu humano, al tener un conocimiento limitado y disfrutar de plena libertad, hubiese sido posible negarse al padecer la muerte en la cruz, con lo cual el plan de la salvación o redención no se hubiera llevado a cabo. Esta herejía aquí el escritor de este libro da pequeña sinopsis de la herejía. Por eso hay que profundizar más para poder conocer más bien lo que eran, porque aquí en este primer capítulo él da como una sinopsis de lo que ellos estaban incurriendo en su negativismo, en su herejía contra la persona de Jesucristo y la divinidad, o sea, la persona de Jesús y la divinidad de Cristo, en la unión entre Jesús y Cristo. Después también menciona a Nestorio, el nestorianismo. Tanto esta herejía como la siguiente afectan directamente a la unión de las dos naturalezas en la única persona del Hijo de Dios. El nestorianismo tuvo su prehistoria con Teodoro de Mesopotamia o de Mosuesto, nacido en Antioquía y posteriormente obispo de Mosuesto, quien con el fin de afirmar rotundamente la realidad e integridad de la naturaleza humana de Jesucristo, y quizás por desconocer la índole peculiar de la unión hipostática, lo que habíamos estado viendo, la unión de las dos naturalezas en un solo ser, admitió una inhabilitación moral, pero no esencial del Verbo en Jesucristo, sino que también negó que el Cristo existiera en dos personas. Nestorio fue el primer discípulo de Teodoro y llegó a ser patriarca de Constantinopla en el 428. Adicto a las doctrinas de su maestro y afiliado a la escuela teológica antioquena, se negó a reconocer a la Virgen María como Theotokos o Madre de Dios.
argumentando en una criatura no pudo dar a luz al Creador. Él argumentaba que ella no pudo haber dado a luz al Creador por ser humana, o por que la divinidad no podía haber entrado en el cuerpo de María. También él decía que lo sustancial, ni personal ni hipostática, sino moral, afectaba la pertenencia de la inhabilitación de la concepción humana, de la concepción de Cristo y Jesús, de la concepción de María al dar a luz al Creador. Este hombre fue condenado, Nestorio fue condenado y depuesto en el año 431 por el Concilio de Efeso, el cual definió que María era Theotokos, engendradora de Dios. En ese concilio se defendió la Virgen María, que ella fue la engendradora de Dios, porque dio a luz según la carne al verbo de Dios hecho carne. Eso ahí en el concilio de Efeso se defendió lo que decía Nestorio, que María no podía ser la madre del Creador, que no podía ser la engendradora de Cristo. La condenación de Nestorio fue formulada en los famosos anatemáticos de Cirilo, patriarca de Alejandría, quien, preocupado justamente por sostener la unidad de persona de Jesucristo, empleó a veces expresiones que parecían poner en peligro la dualidad de naturalezas. También llegó a decir que en Cristo había una sola naturaleza, Piscis, en griego, del verbo de Dios encarnada, su modo de expresión, de expresar la llamada comunicación de idiomas, así como el ejemplo sacado del compuesto humano, hacen dudar de su ortodoxia conforme de esta fórmula por el Concilio de Calcedonia. Tras la concesión por el Concilio de Efeso de que había en Cristo dos naturalezas perfectamente distintas, muchos de los seguidores de Cecilio no quedaron satisfechos. Así nació el monofisismo, de monos uno solo y Piscis naturaleza, o sea, dos naturalezas. O sea, una naturaleza, su principal autor fue Eustoques, superior de un monasterio, acérrimo adversario de Nestorio, pero no muy versado en teología, quien pareció haber defendido que la naturaleza humana de Jesucristo fue, en cierto modo, absorbida por la naturaleza divina. Mientras otros sostenían que la naturaleza divina se había anonadado en la humana, teoría parecida a la expuesta en el punto 4 de la lección anterior. Otros entendían que las dos naturalezas se habían mezclado como una aleación de metales o una combinación química, llegando a formar una tercera naturaleza distinta a las anteriores. La forma más sutil de monofisismo fue la defendida por Severo de Antioquía, patriarca de la misma ciudad en 518, quien afirmaba que la unión de las dos naturalezas en Cristo eran semejantes a la del alma y el cuerpo. En el compuesto humano, todas las formas de monofisismo estaban de acuerdo en que se trataba de la unión de dos naturalezas, pero no en dos naturalezas. En otras palabras, admitían que de dos naturalezas hubiera resultado una, pero no que estas dos naturalezas hubiesen resultado una, pero no que permanecieran íntegras después de la unión. Eso fue lo que escribió Francisco La Cueva de acuerdo a la herejía del primer siglo, del primero y segundo, del
de los últimos tiempos del primer siglo y mediados del segundo siglo. Aquí podemos ver que el escritor da una pequeña reseña a la herejía para entender la humanidad y la humanidad divina, perdón, la humanidad de Jesús y la humanidad divina, o la humanidad, el Cristo al encarnarse, el Verbo al tomar forma de hombre, al tomar cuerpo de hombre, porque sabemos que para nosotros, sin haber sacrificio, sin haber cuerpo humano, no podía haber sacrificio. Y para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos entrar en la salvación, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso que era importante, es importante la concesión del Mesías a través de un cuerpo humano. Esa ha podido ser mi pequeña disertación, espero que la hayan entendido. Eso es todo, hermano Paulo, por mi pequeña exposición. Perfecto, hermano José. Debilidades, fortaleza del libro y de qué manera le contribuye a su ministerio, con qué está de acuerdo y en desacuerdo con el autor del libro, con Francisco La Cueva. Bueno, yo no estoy en desacuerdo con el autor porque no viví en esa época. Él tampoco, hay que estudiar profundizar más para poder dar una opinión más crítica de lo que él está escribiendo, pero es importante porque así nos enseña, nos refleja de los peligros que puede haber con otras doctrinas, de los peligros que pueden ocasionar otras doctrinas en nuestra vida espiritual. Perfecto, muy bien. Por eso, sí, digo. Muy bien, hermano José. Muchas gracias. Gracias hay que recordar que estas personas eran pastores, predicadores, obispos, líderes eclesiásticos, arzobispos e incluso un patriarca. Un patriarca equivale a la máxima autoridad dentro de una comunidad de cristianos. No eran cualquier persona. Oraban, realizaban sus ejercicios, sus disciplinas espirituales, ayunaban y estudiaban la Biblia, tenían comunión con Dios permanentemente, tenían buenas intenciones, eran personas que amaban a Dios y amaban al prójimo, pero tenían una opinión errada respecto a Dios y a de Cristo. No eran personas mundanas, que eran pecadores notorios. Tenían ese solamente un problema que era con respecto a cómo definir con precisión a Jesucristo. Para no verlo ahora como personas que eran... Nosotros lo podemos ver como instrumentos del diablo, no sé, lo podemos ver como personas que son dignas de abofetear, como ocurrió con Nicolás, pero estas personas eran predicadores del Evangelio, eran líderes eclesiásticos, dirigían congregaciones y practicaban la vida cristiana, pero tenían opiniones erradas acerca de Cristo. La condena no fueron a las personas, fueron las herejías que ellos fomentaban. Eso fue el problema. Muy bien, vamos a continuar entonces en esta siguiente parte. Ya vimos, ¿no? Esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver la siguiente presentación. Este es un cuadro. Estamos viendo aquí. Aquí lo veo.
De Caravaggio, El prendimiento de Cristo del año 1602. Lo más característico de este cuadro es la oscuridad que aparece en toda esta parte. Representa los sufrimientos, la muerte, la pasión, la humillación de Cristo. Vamos a ver los estados de Cristo, y en esta parte corresponde a la humillación, los sufrimientos y la pasión de Jesús de Nazaret. La encarnación y el nacimiento de Cristo, el sujeto de la encarnación, no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad, la que tomó la naturaleza humana. Aunque cada una de las personas divinas estuvo activa en la encarnación, el Padre envió a su Hijo, el Espíritu Santo lo concibe, y el Verbo, el Logos, el Hijo, asume la naturaleza humana. Pero los tres miembros de la Trinidad están participando activamente en la encarnación. El cambio efectuado en la encarnación no quiere decir que el Logo dejó de ser lo que había sido antes, porque al sostener esta opinión de que el Logos dejó de ser lo que había sido antes, ¿cómo se conoce esa herejía? Que se despojó de su divinidad y solamente quedó la parte de la humanidad. La herejía kenótica, esa es de la kenosis, vaciamiento, abandonó su divinidad. Eso sería una herejía. Pero el Logos, al encarnarse, no dejó de ser lo que antes había sido, sino que siguió siendo Dios. A la naturaleza divina se le extiende la naturaleza humana, nada más, pero sigue siendo totalmente, hoy 100% Dios. La encarnación constituyó a Cristo uno de los miembros de la naturaleza o de la raza humana. Cristo hizo suya la naturaleza humana, tomándola de la sustancia de la madre, de María. Por eso es que se puede decir de ella que es la madre de Dios, no de Dios Padre, ni tampoco de Dios Espíritu, sino del Dios Hijo, porque no se puede separar esa naturaleza humana y divina de esa persona de Jesús. De lo contrario, estaríamos cayendo en la herejía de Nestorio, quien señalaba que habían dos personas que nació de María. ¿Qué ocurrió con los atributos de la deidad durante el periodo de la humillación de Cristo? Hay una pregunta. ¿Qué ocurrió con los atributos de Dios en Cristo cuando Él sufre la humillación? Hay varias explicaciones a esta pregunta. Algunos señalan que el Señor abandonó sus atributos divinos, es decir, cesó de ser Dios, pasando de ser Dios a hombre. Hay un problema con esta explicación, es que la misma antigua herejía kenótica. Otra explicación que se da: ¿qué ocurrió con los atributos divinos cuando Jesús se encarnó? El Señor abandonó ciertos atributos divinos, o los naturales, o los relativos. ¿Qué opinan con respecto a esta explicación? ¿Qué ocurrió con los atributos divinos cuando Cristo se encarnó? La explicación: el Señor abandonó ciertos atributos divinos, o los naturales o los relativos, pero lo otro lo continuó ostentando. ¿Qué opinan con respecto a esa explicación? Bueno, los atributos divinos los mantiene. Una, porque si no, no se hubiera resucitado al tercer día. Pero los atributos humanos, yo creo que me parece que ahí deben cesar, porque es el cuerpo el que está en sacrificio. No, bueno, aquí es cuando se encarna, cuando el Logo se encarnó. ¿Qué ocurrió con los atributos divinos? Lo que la explicación acá es: dejó de ser omnipresente, dejó de ser omnipotente, dejó de ser omnisciente. No, porque él es 100% divino y 100% hombre. Claro, Están las dos naturalezas en una sola persona. Pero continuaba teniendo el atributo de la santidad, el atributo del amor, el atributo de la misericordia, el atributo de la espiritualidad.
esta explicación dice, algunos atributos lo abandonó y otros atributos no. El problema aquí, como lo veo, es que no se pueden separar algunos atributos de los otros. Todos están relacionados y todos están integrados a la persona divina. No se puede eliminar algunos Porque, atributos cuando se encarnó. De lo contrario, sería parte Dios y otra parte no sería Dios. ¿No? Es 100% Dios, por lo tanto debe tener todos los atributos divinos. Son las explicaciones que se dan a esta pregunta. ¿Qué ocurrió con los atributos divinos cuando luego se encarnó? porque Jesús también se lo dice me parece que, ay, no me acuerdo el nombre del apóstol, cuando dice, si ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Cuando dice eso, está toda la divinidad completa, en todo su esplendor. Muy bien. Muy A bien. Felipe se lo dice. Perfecto. La otra explicación, la tercera. Jesús abandonó el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Esto no significa que él dejara de tener algunos o todos los atributos divinos, sino que voluntariamente abandonó la capacidad de ejercitarlos él solo. Utilizó sus poderes divinos como hacer milagros, saber el pensamiento de las otras personas, pero al ejercer este poder tenía que pedir permiso al Padre para que lo pudiera ejercer. Ahí estaba la voluntad de él y la voluntad del Padre. Eran como dos llaves que debían abrir una caja fuerte. Para abrir una caja fuerte se requiere la llave del banco y la llave también del dueño. Así ocurría también con el ejercicio de los atributos en Cristo. Necesitaba la autorización del Padre para acceder a esos atributos divinos, como por ejemplo el saber los pensamientos de las otras personas, o saber lo que había en el interior de las otras personas, el de resucitar a los muertos y hacer milagros, por ejemplo. Lo podía hacer, pero con el permiso de Dios Padre, como estas dos cajas, de estas dos llaves que se requieren para abrir la caja fuerte. Es otra explicación que se ha dado. Otra explicación, la cuarta. Cristo abandonó los atributos divinos. Esto significa que conscientemente Cristo, a pesar de ostentar los atributos divinos, determinó no usarlos. Es decir, no utilizó los atributos divinos. Pero también es un problema aquí con esta explicación, porque él sí ejerció el atributo divino. Él sabía lo que había en el corazón de los seres humanos, resucitó a los muertos, caminó en el mar, alimentó una multitud, dio vista a los ciegos, entre tantos otros milagros. La otra explicación, aunque Jesús seguía teniendo los atributos divinos, actuaba como si no los tuviera. En otro sentido, Jesús simulaba no emplear los atributos. Ya esa explicación es inaceptable porque estaría actuando entonces de no ejercer sus atributos divinos cuando así lo hacía. Son cinco explicaciones ante esta pregunta. ¿Qué ocurrió con los atributos divinos cuando Jesús se encarnó? La más satisfactoria de todas estas explicaciones es la de estas dos llaves con la caja fuerte, es decir, Cristo, para ejercer sus atributos divinos, necesitaba la autorización del Padre para acceder a esos atributos divinos. Y en otros, cuando el Padre no se lo negaba, entonces no tenía acceso a estos atributos divinos, como por ejemplo en la omnisciencia. ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. Bueno, en ese momento se le impidió a Jesucristo el conocer o acceder a ese conocimiento de la omnisciencia, aunque él sí lo tenía, pero no lo podía ejercer sin la autoridad del Padre. ¿Ustedes creen también que es satisfactoria esa respuesta, no? ¿De qué ocurrió con los atributos divinos? Abandonó el ejercerlos independientemente a la del Padre. Yo creo que sí, mi hermano Pablo, porque la misma, la carta a los hebreos, misma ella establece el tema de que él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y usa el término aferrarse, como algo a que, aunque los tenía, como que él los tomaba y se agarraba de ellos, no siendo un ministerio como hombre, y cuando le era permitido en ciertas ocasiones para manifestar su divinidad y mostrar que era Dios y dejarnos testimonio que también era Dios, lo ocupó. Creo Sí, que es muy aceptable esa respuesta.
Correcto. Es la más satisfactoria, de la que he escuchado. La otra idea son inaceptables. No se pueden aceptar de simular, por ejemplo, que no la usó cuando en realidad estaba haciendo. Sería un simulador, entonces ya se pierde esa parte de la naturaleza moral de Jesucristo. La encarnación se efectuó por medio de una concepción sobrenatural, un nacimiento virginal. Es de vital importancia, puesto que no heredó la corrupción que caracteriza a todos los seres humanos. Cristo sufrió durante toda su vida, sufrió en cuerpo y alma. Varias causas produjeron su sufrimiento. La muerte del Salvador, el estado de la humillación, estamos aquí, la extensión de su muerte. Dios impuso el castigo de la muerte sobre el mediador, judicialmente, puesto que no murió por su propio pecado. Imputó sobre Cristo el pecado de todos los seres humanos. Como consecuencia vino la muerte. Asumió el castigo de todos los seres humanos, que es la muerte por el pecado. Pero lo hizo voluntariamente. Porque la Escritura nos dice que Él entregó el Espíritu al Padre. Inclinó su cabeza y luego entrega el Espíritu. Juan relata ese incidente. Lo normal es que se le va el Espíritu, luego como consecuencia inclina la cabeza, pero Juan dice, inclinó su cabeza y luego entregó su Espíritu al Padre. Voluntariamente lo ofreció. Y Ese término, ¿sí? ese término que usted usó es bastante de término judicial, la palabra imputar. Cuando podemos reflexionar este término, lo que hace hoy día los jueces del Ministerio Público, cuando toman un detenido, ellos buscan todas las pruebas para imputar sobre la persona detenida los cargos de robo, de violación. Ellos buscan las pruebas para imputar sobre la persona detenida. Y aquí Dios imputó sobre Jesús todos los cargos de la humanidad sobre él. El pecado, todas las condenaciones que había en nosotros, él las tomó y se las imputó a Jesús y él pagó judicialmente. Se hizo responsable Claro, de nuestros pecados. Dios estaba actuando de juez universal. Asumió nuestros pecados. Se responsabilizó de nuestros pecados. Dios, es justo esto de que otra persona asuma el pecado. Algunos lo ven como injusto. ¿Por qué otro debe ser castigado? Si el que pecó, el que merece el castigo. ¿Cómo ese juez puede imputar sobre otra persona el castigo de un inocente? Bueno, aquí es que no es otra persona el que se le está imputando los cargos del pecado de la humanidad. No es otra persona el que está asumiendo el pecado, es el mismo juez. Él está siendo el juez y él mismo se responsabiliza del delito que cometimos todos nosotros. Y él mismo asume y recepciona el castigo. En ese sentido no es justo porque no es otra persona ajena a Dios sobre el cual se le imputan los cargos del pecado de la humanidad, sino que el mismo juez. El juez entonces se recibe el castigo aquí, el juicio. La imputación, el cargar sobre el hombre Jesús, el que cuelga sobre la cruz. El pecado de toda la humanidad, se comprende también la doctrina de la justificación imputada. Aquel justo que a aquel se le imputó los pecados, por su justicia, esa misma justicia de él, si creemos, se imputa a nosotros, o se atribuye a nosotros. Y Dios no ve, en ese sentido, justo, porque toda la justicia de Cristo se le atribuye al pecador. ¿Se entiende la justificación por medio de la fe con la crucifixión? Está relacionada. Cristo murió y resucitó para nuestra justificación.
Era necesario que Cristo no muriera por muerte accidental, por mano de un asesino bajo la sentencia judicial. Y fue voluntario. Jesús despidió su espíritu, inclina su cabeza y luego entrega su espíritu. Cristo experimentó acá el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, al experimentar la muerte eterna, consiste solo en la conciencia humana del mediador, como un sentimiento de ser dejado por Dios. En su conciencia humana se sintió abandonado de parte de Dios, pero en su conciencia humana nada más. Pero no en su conciencia, por supuesto, divina, porque estaríamos diciendo que Dios se abandonó a sí mismo, es decir, hubo una separación, una división de Dios. Imposible, no se puede dividir o separar, porque son uno. No significa que existió una separación entre el lobo y la humanidad de Jesús. Tampoco se puede decir eso, que se separó la parte humana y la divina. La naturaleza humana durante un momento perdió el consuelo consciente que debería derivar de su unión con el lobo divino. Sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira que caía sobre él, la ira de Dios. Es la única explicación que se puede dar a este pasaje: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la Biblia lo dice así. Pero no fue Dios el Dios Hijo que se separa de Dios Padre y Dios de Espíritu, sino que fue porque tenía una conciencia humana, una psicología humana, un espíritu humano, un alma humana. Esos elementos de la humanidad sintieron el abandono por un momento de parte de Dios. ¿Se entiende? O la separación que estaba acostumbrado permanentemente de esa comunión con Dios, en ese momento se sintió abandonado. Debe haber sido muy terrible esto, ¿eh? Aquí tenemos Tiziano del 1576, fallece este pintor, describe la muerte de Jesús de este modo. No he visto ninguna pintura que logre captar el cuerpo mutilado, destruido, destrozado de Jesucristo. Y Isaías dice que le arrancaron la barba, besaban la barba, es decir, la arrancaron de su rostro, quedó completamente desfigurado y el cuerpo totalmente sangrado y las espaldas destrozadas. Pero los cuadros no lo pintan de ese modo, sino así como lo pueden ver ustedes. No he visto un cuadro que sea tan gráfico y para que sea consecuente con la Biblia. El carácter judicial de la muerte del Señor. De manera providencial, esto lo dice Ratzinger, de manera providencial de Dios tenía que ser procesado y sentenciado por un juez romano, porque los romanos representaban en la antigüedad la justicia por excelencia, el modelo de justicia. Hasta el día de hoy se estudia el derecho romano. Pero ante los romanos se demostró su inocencia. Los romanos, al condenar a Jesús, a pesar de haberse probado claramente que él era inocente, Pilato, que representaba el derecho romano en ese instante, la justicia humana se condenó a sí misma, porque condenó a un inocente. Así la justicia humana se describe, como el profeta lo mencionó, como un trapo de inmundicia, porque condenaron a un justo. Además, es significativo el hecho de que Cristo no haya sido decapitado o apedreado, sino por medio de la más terrible de la crucifixión, colgado en un madero, para llevar la maldición de toda la humanidad. Tal método de ejecución se aplicaba solamente a los criminales, a la escoria de la sociedad, a los esclavos romanos, a los esclavos o los que eran traidores del imperio, pero nunca a un ciudadano romano. De esa manera Jesús cumplió las demandas externas de la ley. Maldito aquel que es colgado de un madero. Francisco de la Cueva dice lo siguiente con respecto a la crucifixión de Jesús: que Jesús, en ese momento que estaba en la cruz, experimentó la más
absoluta de las soledades. La soledad más absoluta. No sé si alguien habrá experimentado una soledad más absoluta que la de Jesús en ese instante. Que fue desprovisto de todo, desnudo del todo. Quedó suspendido en el aire, como si el cielo y la tierra lo vomitaran, a un mismo tiempo. Pareciera que ni el cielo lo quería, porque se oscureció totalmente, y ni la tierra lo quería. Quedó suspendido en el cielo y la tierra. ¿Ha habido alguien jamás pudiese sentirse tan solo y tan desnudo? ¿O que es peor, tan mal vestido? Pero por esa soledad, dice Francisco La Cueva, por ese desamparo, por esa desnudez, todo aquel que en él cree no podrá sentirse jamás del todo solo, ni desamparado ni desnudo. Luego menciona el libro de Apocalipsis. ¿Estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Estos han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Con respecto a su muerte han habido muchas interpretaciones que son erróneas o interpretaciones erradas. Algunos señalan que Cristo murió por accidente. No fue, fue algo imprevisto entonces en la vida de Cristo. El Calvario no figuraba en el plan de Dios para su Hijo. La muerte de Cristo fue un mero accidente, tan imprevisto e inesperado como la muerte de cualquier otro mártir. Otros indican que él murió como un mártir, como un comunista, un socialista, un nacionalista, o de cualquier otra religión, o alguien que trabaja en el gobierno, o un servicio público, como los que trabajan en las Fuerzas Armadas o de orden de seguridad. Es un mártir. Así murió Jesucristo. Pero su muerte no tenía otro significado. También está la teoría del ejemplo moral o del amor de Dios. Es decir, Jesucristo murió para dejarnos un ejemplo moral, para que nosotros, al ver a Cristo crucificado, nos estimule a ser buenas personas. Así explican algunos la muerte de Jesucristo, simplemente como un ejemplo moral. Otros, Cristo murió para hacerle ver a los hombres cuánto Dios les amaba, porque la imagen que tenían de Dios es una imagen de un Dios terrorífico, donde hay una nube, hay fuego, relámpagos, truenos. Nadie se puede acercar a ese monte, porque la presencia de Dios está ahí y la aleja. Solamente Moisés puede acercarse a ese monte tan terrible, lo dijeron los profetas. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio han visto mis ojos al rey Jehová. Dijo Isaías. Por lo tanto, la imagen de Dios del Antiguo Testamento es una imagen de un Dios inaccesible, un Dios terrorífico, aterrador, espantoso, temible, que da miedo acercarse a él para no ser exterminado. Pero esta es la explicación que dan algunos que no conciben la muerte de Jesucristo expiatoria, sustitutoria, o por propiciación por nuestros pecados, o expiatoria, sino lo ven de este modo. Entonces, cuando ven ahora a Dios crucificado, colgando en una cruz, es Dios mismo que está colgando en una cruz, totalmente desvalido, muerto, cruelmente azotado por el pecado de los seres humanos. El ser humano tiende ya no a alejarse y tenerle temor, sino ahora se acerca de manera compasiva. Ahora se acerca sintiendo el dolor de esa persona que está crucificada. Por lo tanto, la muerte acerca al ser humano a Dios. Esa es la explicación que se da a esta teoría del ejemplo moral o del amor de Dios. Son erradas, son interpretaciones erradas de la muerte de Cristo. La otra es la teoría comercial. Según esta teoría, el pecado mancha el honor divino. Esta es la teoría clásica de a quién se le pagó el peso por el pecado, o la paga del pecado. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, hemos sido comprados por precio, ¿y a quién se le pagó ese precio? Ahí están las distintas explicaciones. Orígenes de Alejandría. ¿Qué dijo Orígenes de Alejandría? ¿A quién se le pagó el precio? Pregunta, ¿de quién hemos sido comprados? Hemos sido comprados de aquel a quien le servíamos antiguamente. ¿A quién le servíamos antiguamente? Al diablo.
Por lo tanto, hemos sido comprados del diablo. Dios nos compró al diablo, decía Orígenes de Alejandría. El diablo pidió como precio de nuestro rescate la sangre de Jesucristo. Para que el diablo nos dejara libre, le pidió a Dios que en su lugar le diera la sangre de Jesús. No puede pagarse a Dios el rescate, porque no se puede pagar a sí mismo, más bien debe de haber sido pagado al maligno, entonces argumenta Orígenes. Porque él era el que nos tenía cautivos hasta que el rescate, o sea, el alma de Jesús, fue pagada. Dios engañó a Satanás. Todo lo que decían los padres de la iglesia antigua. Dios engañó a Satanás. O más bien, Satanás se engañó a sí mismo al pensar que podía dejar dentro de sus entrañas, en su poder, el alma de Jesucristo. Satanás liberó a la humanidad al creer que podía, en reemplazo, poseer algo infinito y de mucho más valor que los seres humanos, es decir, a Jesucristo. Lo dejó partir del dominio que lo tenía. Cuando Cristo llegó en la muerte, despidió entonces a la humanidad, lo dejó libre. Pero quedó defraudado después, cuando no pudo retener a Cristo dentro de sus entrañas. Entonces ahí, eso fue el engaño de Satanás. O el engaño de sí mismo, se engañó a sí mismo. Gregorio de Niza desarrolló la teoría de Orígenes. Reconoce que Dios engañó a Satanás al ocultar la deidad de la humanidad de Cristo. El diablo no estaba viendo la deidad de Jesús, sino que solamente estaba viendo la humanidad. Por eso pensó que podía matarle. Hizo que el diablo mordiera el anzuelo como un pez hambriento, dice Gregorio de Niza. El engaño de Dios se justifica, pues tenía un buen propósito. Dios engaña, sí, pero el engaño tenía un buen propósito, liberar a los seres humanos. Dios engañó al diablo. ¿Qué cree usted con esa explicación que Dios engañó al diablo? Son lo que predicaban los antiguos. Dios engañó al diablo al hacerle pensar que podía mantener a Cristo en sus entrañas para liberar a los seres humanos. Usó la misma estrategia del diablo para apropiarse de la humanidad. Así como el diablo engañó al ser humano, así Dios engaña a Satanás para que le devuelva a la humanidad otra vez. Comparó la cruz con una red para capturar aves. E incluso Agustín de Hipona comparaba la cruz con una trampa para atrapar ratones. Y con la sangre de Cristo servía como cebo. Eso dijeron Orígenes de Alejandría, Gregorio Nacianceno y Agustín de Hipona, todos desarrollando esta misma teoría comercial. Fue muy famosa en su época, porque lo desarrollaron bastantes personas importantes, por ejemplo, Gregorio de Niza, los campeones de la doctrina de la Trinidad, en los concilios posteriores. Otra teoría de la expiación como compensación al Padre, dice Agustín, Agustín de Hipona dice que algunos seres humanos necesariamente deben ser salvados para compensar a Dios la pérdida de los ángeles caídos. Es decir, hay un grupo de personas que va a ser salva y en la misma cantidad de ángeles que cayeron, para suplir esa necesidad de ángeles que cayeron del cielo. Eso señalaba también Agustín de Hipona. La sepultura del Salvador, en Génesis 3:19 dice sobre el descenso del hombre al polvo, es considerado como parte del castigo del pecado. Por eso que era necesario que Cristo ascendiera también al polvo de la tierra. La Escritura indica que la sepultura de Cristo es un estado de humillación. La sepultura es un descenso y por tanto una humillación. Su sepultura no sirvió para probar que Jesús verdaderamente había muerto, sino también para quitar de los redimidos los terrores de la tumba y para santificar la tumba de ellos. Hay una pregunta acá del descenso de Cristo a los infiernos. Esto lo repite el credo, los luteranos, los metodistas, los anglicanos, la Iglesia Católica Romana y también las iglesias del Oriente. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día descendió a los infiernos. Ahí está la expresión, descendió a los infiernos. Son 4 explicaciones que se da a este descenso de Cristo a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos. No sé si ¿cuál será su opinión antes de explicarle aquí
estos 5 o estas 4 explicaciones que se dan de Cristo descendiendo a los infiernos. ¿Cómo lo ve usted, hermanos? De Cristo descendió a los infiernos. ¿A qué infierno descendió Jesucristo? ¿Y a qué descendió? ¿Cómo lo han escuchado o lo han leído en alguna predicación por ahí, en la televisión o internet? ¿Cómo han explicado o cómo lo entienden ustedes este descenso de Cristo a los infiernos? ¿O no lo habían escuchado anteriormente? Yo sí había escuchado algunas interpretaciones, predicaciones, también, por ejemplo, que Cristo descendía al infierno y le quita las llaves a Satanás, por ejemplo, algunos interpretaban de esta manera. También aludiendo a lo que dice Pedro de los espíritus encarcelados. Eh, ¿Qué más? Referente al Antiguo Testamento, hablando respecto de lo que se infiere de lo que creían los hebreos respecto del Hades, el lugar donde llegaban los muertos, no como el infierno que hoy día conocemos, sino un lugar de muertos de donde todos llegaban, pero necesitaban ahora de alguna manera ser rescatados. Y así, esas interpretaciones había oído. Perfecto. Hermano Vicente, ahora se levantó la mano. Sí, yo hace tiempo escuché una predicación de un pastor de la prosperidad. Él dijo una blasfemia, dijo que Jesús había bajado al infierno a sufrir, literalmente que fue a sufrir el pecado de los pecadores, es decir, que fue atormentado como debe ser la ira en un pecador en el infierno. Eso es una blasfemia porque Jesús no pecó, entonces entramos a ese problema, es decir, Jesús bajó al infierno que nosotros conocemos y que ahí sufrió la paga de la muerte o el castigo de la muerte continuo durante, ¿cuánto? No, creo que ese pastor creo que había dicho los 3 días, no sé por qué, pero creo que eran los 3 días que él decía. Ah, ok. Muy bien. No, Hermano. no lo había escuchado nunca esa. Sí, hermano Jaime. Sí, cuando se toca ese tema, podemos tomar el tema de la parábola de el rico y Lázaro. Un lugar de el lugar de tormento donde está el rico y el seno de Abraham, porque vio a Lázaro en el seno de Abraham. Ahí lo lleva un poco la reflexión de Dios, de quizás bajar o descender a los infiernos y quizás mostrarse lo que los profetas o lo que los antiguos profetas venían hablando por muchísimos años, que Jesús era el Mesías, el que iba a redimir y a salvar a la humanidad, a los que han depositado la mirada y la fe en Cristo Jesús, del Mesías. Y él se declaraba como el vencedor que había vencido el pecado y la muerte en la vida de Jesús. Y ahí estaban reconociendo que lo que los profetas hablaban en su anterioridad era lo que, o la ley estaba hablando, era la vida de él. Él era la encarnación de Dios, la encarnación de la ley y de lo que los profetas hablaron en su oportunidad. Muy bien. Gracias, hermano, por su intervención acá de lo que han escuchado en sus diversas prédicas. Acá cuando esta expresión es parte del credo, Cristo descendió a los infiernos. Apareció esta expresión en el credo por primera vez en el año 390 después de Jesucristo. No antes, sino en el año 390, por vez primera. Cristo descendió a los infiernos. El que incluyó esta parte de la expresión en el credo de los apóstoles
fue Rufino. Pero Rufino interpretó el término infierno no como nosotros lo entendemos, sino lo entendía como sepultura. Es decir, Cristo descendió a la sepultura. Bueno, eso dice la Biblia, que Cristo descendió a la sepultura. Fue muerto y sepultado y descendió a la sepultura. Claro, hay una redundancia ahí. Pero Rufino entendía esa expresión infierno como redundancia. Perdón, como la sepultura, la fosa común. Que es su equivalente del griego, el Hades, y su equivalente, o se deriva del hebreo, Seol. Seol, Hades, infierno, se puede entender como sepultura común. Pero como todas las palabras tienen varios significados, y las palabras no tienen significado en sí mismos, sino en una oración, y esta en un párrafo, y el párrafo en un texto, y el texto en un contexto, también el vocablo Seol, Hades, infierno, se refería al lugar donde van los espíritus de los difuntos. Pero también se hablaba acerca del Hades, del Seol y del infierno, un lugar de tormento, y también en ese mismo lugar hay otro lugar donde están los creyentes, los salvos, donde no están siendo atormentados. Dividían entonces, de acuerdo a la parábola del rico y el Lázaro, en este lugar donde se van los espíritus de los difuntos, en dos compartimentos, entonces, por describirlo de algún modo. Estoy mencionando la evolución histórica de esta expresión en el credo. El credo no se encuentra en la Sagrada Escritura, claro, es un credo. Los credos son símbolos de la fe, para eliminar o para identificarse como creyentes. Las bases bíblicas son las siguientes. Vamos a darle lectura. Efesios 4:9, hermano Jaime, hermano José. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 19. Mi pastor Marcos, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4 al 6. Hermano Vicente, el libro de Hechos, capítulo 2, verso 25 al 27, que es lo mismo que se encuentra en Salmos. Por lo tanto, Salmos no lo vamos a leer porque se repiten Hechos. Y la hermana Carolina, por favor, el Salmo 139, verso del 13 al verso 16. Vamos a leer esos textos bíblicos, que es la base de esta expresión, el descenso de Cristo o del Salvador al Hades. Ahí está al Hades en griego. Hermano Jaime. Ya, Efesios 4:9, y dice así. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Lo voy a escribir esta palabrita aquí para que no se nos olvide después. ¿Dónde está para anotar? Aquí tengo para anotar. Esta expresión aquí por alguna parte. Parte más baja de la tierra. Partes más baja de la tierra. Muy bien. 1 Pedro 3, 18, 19, por favor, hermano José. 3, 18, 19. Ya, al tiro. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Perfecto. Espíritu encarcelado se menciona entonces. Perfecto. Mi pastor Marcos Millagual, por favor. Amén. Primera de Pedro 4, 4 al 6. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Estoy bien, no es cierto? Primera de Pedro 4, 4 al 6. Sí. ¿Sí?
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien, se les predicó el Evangelio a los muertos entonces. Perfecto. Hermano Vicente, el Hechos, capítulo 2, verso 25 al 27. Leo también los versículos 30 a 31. Solamente el 25-27 está bien, hermano Vicente. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien. No dejarás mi alma en el Hades, ni tu santo vea corrupción. Alma en el Hades, ni tu santo vea corrupción. Bueno, esa parte vamos a dejarla ahí. Corrupción. El Salmo 139 ahora, verso del 3 al 16, hermana Carolina. Amén. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Perfecto, muchas gracias, mis estimados hermanos. Bueno, esos textos bíblicos, las partes más bajas de la tierra son muy confusos, tiene muchas explicaciones. Por eso que es un pasaje difícil de interpretar y por eso es que se dan todas estas explicaciones que lo menciono acá, en esta parte. El primer texto, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién es el que ascendió, sino el mismo que descendió? Está hablando acerca de su ascensión, en contraste con su... ¿De qué podría estar hablando ahí cuando dice a las partes, el que descendió a la parte más baja de la tierra? ¿A qué estará aludiendo ahí Cristo? Al Hades, al Seol. Muy bien, muy bien. No todos la interpretan así, ¿eh? No todos. Algunos lo interpretan como Juan Calvino. Se refiere, ese texto bíblico, dirá Juan Calvino, a la encarnación. Ascendió porque anteriormente había descendido, es decir, se había encarnado. En el 1 de Pedro 3, 18, 19, los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados, se les predicó a los espíritus, como decía el texto de 1 de Pedro 3, 18, 19, habla Pero ahí veo, sí, hermano Jaime. sí, cuando habla de espíritu encarcelado, ahí veo, ahí pues le tomo la parábola de Lázaro y el rico. En el Hades estaban los dos, los justos y los pecadores. Porque los justos aún no ascendían al cielo porque me imagino que ahí están todavía en espera de, de la revelación de Dios, pero justo. Y ahí Dios se presenta a los encarcelados entre comillas, porque uno está en lo justo y el otro bando están los pecadores que están en tormento. Y Jesús se muestra ahí como el Hijo de Dios de la liberación de todos, a los que han creído y a los que no han creído. Y claro, es una explicación que es histórica. Uno de estos cuatro grupos que los mencionamos acá. Algunos interpretan esta parte de encarcelados no de los que están muertos, sino que personas que están vivas. Se les predicó a estas personas, acá nos dice, porque también Cristo predicó una sola vez por los pecados al justo, por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, no todos lo interpretan de los difuntos, sino espiritualmente estaban encarcelados. Así se explica también ese pasaje bíblico. Él predicó el evangelio a los muertos. Son todos complejos estos pasajes bíblicos, ¿eh? Por eso que se dan todas estas explicaciones. Predicó el evangelio a los muertos para que fueran juzgados en carne. También Juan Calvino explica este pasaje bíblico. Predicó el evangelio a los muertos para que fueran juzgados en carne. Pero ¿cómo pueden ser juzgados en carne si se supone que no tienen carne, si ya están muertos? Y ellos se encuentran en el Hades. Si asumimos que estaban en el Hades, estaban de una manera descarnada entonces. Entonces no estaban muertos físicamente, sino espiritualmente. Por eso es que pueden ser para que sean juzgados en carne. Así lo explica Juan Calvino. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También Calvino lo interpreta ese pasaje como corrupción en la sepultura, en la sepultura es donde se corrompe el cuerpo. Fue entretejido en la parte más profunda de la tierra, en Salmo 139, 13 al 16. Bueno, ese pasaje está hablando de la encarnación de Jesucristo. Fue encarnado en el vientre de María, fue entretejido en el vientre de María, porque no podría ser entretejido en el Hades y después ser depositado en el interior del vientre de María. Todas esas son las explicaciones que se han dado. Estas son las tradicionales, las clásicas. Le mencioné lo que opina Calvino sobre estos textos bíblicos. La Iglesia Católica, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca de este momento? Voy a borrar esta parte de aquí. La Iglesia Católica, aquí vamos a hacer una especie de todo esto es, supongamos, el Hades, o el Seol, o el infierno. La Iglesia Católica, Cristo descendió al Limbus Patrum, que es esta parte de aquí, al Limbus Patrum, y se los llevó luego a todos estos creyentes, cuando murió, se los llevó al paraíso. Entonces quedó el Hades solamente la parte de los condenados, pero no en la parte del Hades de aquellos que no son condenados, sino los que están descansando. Eso indicaron los católicos romanos. Los luteranos, Cristo descendió para pronunciar sentencia de condenación, pero descendió acá, donde se encuentran los incrédulos, para decretar sentencia de condenación. Los anglicanos dicen que Cristo descendió, pero descendió a esta parte del Hades, donde están los creyentes, pero no se los llevó a otro lugar, al paraíso, como señalan los católicos romanos, sino les explicó el evangelio a las personas que se encontraban acá arriba. De ahí sacan el texto bíblico, o utilizan el texto bíblico, les predicó el evangelio a los que estaban muertos, o les predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Todas las iglesias utilizan estos textos bíblicos de este modo, pero no los llevó a otra parte, sino que lo dejó en el mismo lugar. Pero este mismo lugar se llama paraíso. Paraíso no es otro lugar entonces, sino que el mismo lugar donde se encuentran los espíritus de los difuntos. Pero no con cuerpo, sino espiritualmente, de manera incorpórea, esperando la resurrección, que no es tampoco, se debe entender como el purgatorio, sino simplemente donde se encuentran esperando la resurrección de los cuerpos. Abajo del Hades son los que están aquí, son los que están sufriendo. Los que están acá arriba son los que están siendo consolados, porque son en el paraíso. Calvino, estos mismos pasajes bíblicos dicen que se refiere simplemente a la encarnación. Descendió a la parte más baja de la tierra, es decir, cuando habitó aquí la tierra, se hizo hombre. Fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Evidentemente que no está hablando de que su cuerpo fue formado en el Hades, en el infierno, y después fue introducido al vientre de María, sino que se está refiriendo también a la encarnación. Les predicó a los que estaban encarcelados, es decir, encarcelados espiritualmente. Calvino lo explica solo en ese sentido, de la encarnación. Son 4 posturas. Y estas posturas son tradicionales, son clásicas, y son legítimas también dentro del cristianismo. Son igual que el calvinismo y el arminianismo. No se puede considerar una como herejía y la otra no se puede considerar como herejía. Tampoco influye en el ministerio, no influye tampoco en la salvación, no influye tampoco en la espiritualidad. Es igual que el calvinismo y el arminianismo, o es igual
a los dicotomistas y a los tricotomistas. Aquí no influye en nada el ministerio. Si se cree uno, se cree otro. Son posiciones legítimas dentro del cristianismo en general. Perfecto, son las 10:30, estamos en la hora, mis hermanos. Vamos a... ¿Alguna opinión más, algo más que agregar acerca de estas 4 explicaciones del catolicismo, luteranismo, anglicanismo y el calvinismo? Del descenso de Cristo a la parte más baja de la tierra, que es la parte bíblica, o el Hades. ¿Alguna le pareció más satisfactoria que otra, no? O en su iglesia, ¿cuál es la posición de su iglesia? Oficialmente, nosotros ni siquiera el artículo de fe aparece esa parte, de modo que aquí cualquiera puede adoptar cualquier postura y no habría ningún problema. No sé si su iglesia tiene alguna declaración de fe con respecto a esa de Cristo, el descenso de Cristo al Hades.